Saludos y bendiciones. Una vez más por acá, esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora con esta materia de neumatología, una de las más hermosas de las materias que tenemos acá, ya que estamos hablando del tiempo actual de la vida del Espíritu Santo o de la tercera dispensación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la clase número 4. En este núcleo número 18. Entramos en materia, ¿sí? La creación por, oiga, el espíritu del mundo terrenal que abarca lo físico. Oiga otra vez, la creación por el espíritu del mundo terrenal que abarca lo físico. Es decir, lo que hoy vemos que fue hecho de lo que no se veía, es creación del Espíritu Santo. Si usted no lo sabía, vaya enterándose. Es decir, todo lo que se ve, todo lo que se palpa, todo lo que físicamente tenemos acceso a ello, fue creación y es creación del Espíritu Santo. Es decir, ¿quién hizo lo que hoy contamos como los 5 océanos a nivel mundial? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo los vastos territorios que hoy en día geopolíticamente se cuentan como 5 continentes? El Espíritu Santo. Por supuesto, las divisiones geopolíticas las hicieron los políticos, pero lo que componen esos vastos universos, esos grandes terrenos, ese hermoso salto que tenemos acá en Venezuela, el más alto del mundo, ¿cómo es que se llama? Ajá, el Salto Ángel o Churummerú. No, Churummerú no, tiene otro nombre. Indígena. No lo recuerdo ahorita. Churummerú es otro. Ese mismo lo hizo el Espíritu Santo también. Las cascadas esas hermosas que hay por ahí en todos lados. No sé si han visto una que está por allá abajo en la quebrada. Se ve desde la casa de la hermana. Le tomé una foto, pero queda muy lejos, es decir, para el alcance del lente de mi teléfono. Es una pequeña de las grandes obras que el Señor ha hecho. Mírese usted, tóquese usted. ¿Usted es feo o no, o qué? Bueno, esa obra la hizo también el Espíritu Santo. Los que me están viendo y oyendo por el video, esa obra que es usted, esa hermosura que es usted, también es obra del Espíritu Santo. Ahora, según lo escrito en Génesis 1, 1 y 2, y el Salmo 8, 3, 33, 6, 104, 30, Job 26, 13 y 33, 4, analicemos lo escrito en Génesis. Relata la intervención del Espíritu Santo en la creación. Preste la atención a lo que viene. Describamos el texto. En el principio, oiga, creó Dios los cielos y la tierra. El detalle es que no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. En cuanto hablábamos o leemos el término Dios, nos viene a la cabeza Jehová, nada más. Es mi caso. O era mi caso. Entonces ahora cuando yo leo la palabra Dios, no solamente tiene que venir a mi cabeza Jehová, sino que tiene que venir a mi cabeza el verbo. Tiene que venir a mi cabeza, hablando del tema específico ahorita, el Espíritu Santo. Porque los tres son Dios. No son 3 dioses. No. Son 3 individuos que conforman un Dios. Un reino. Y un trono donde uno de ellos, no vamos a decir que el principal porque no cabe la palabra, uno de ellos, porque no hay principal, uno de ellos, Jehová, está sentado en el trono. El Hijo, o quien fue el Verbo que ahora funge como Hijo, está sentado a la diestra. Y si el Espíritu Santo estuviera allá arriba, que no está, estuviera a la izquierda. Pero el Espíritu Santo es en usted y está en mí. ¿Alguien puede decir algo? Ok, entonces entienda esa hermosa bendición que el Espíritu Santo se despojó de una de las áreas del trono para venir y entronarse en usted. Ahora, no sé si usted lo ha dejado a él,
que de verdad usted sea para Él un trono, o usted con todo y su libre albedrío y con todo y que el Espíritu Santo more en usted lo deja hacer lo que usted le provoca y no lo que Él quiere hacer. Qué silencio, ¿verdad? Si yo fuera un predicador cieguito, dijera, aquí estoy solo, no hay nadie conmigo. Son detalles, hermano, que debemos de analizarnos, ¿oyó? Es decir, Dios está sentado ¿a dónde? En el trono. El Hijo Jesús está a la diestra. Y el Espíritu Santo, si estuviera allá, estuviera a la izquierda. Pero como determinó venir y estar con nosotros, entonces el trono del Espíritu Santo ahora, ¿dónde? ¿Cuál es? Usted y yo. Pero pregunto, ¿será que le estamos dando a Él el lugar de rey en el trono? ¿O yo como trono quiero gobernar al que está sentado? ¡Wow! Eso es serio yo. Eso no está en la guía. Eso está viniendo ahorita yo. Entonces, entendamos esa gloria que está en nosotros. Ahora, en el principio creó Dios, hablando del Elohim, dice una traducción, la traducción hebraica, el término Elohim es el Dios trino, no triuno, trino. Creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otra versión, le decía ayer, la pechita, dice incubaba. Génesis 1:1 y 2. Según el pasaje presentado, tenemos en escena una creación y una ordenación. Expliquemos la ordenación para centrarnos en la creación. Según algunos exégetas, del verso 1 al verso 2 del capítulo 1 de Génesis, hay el transcurrir, oiga, de millones de años. Se cree y hay pruebas científicas que este fue el tiempo de la prehistoria, donde existieron los dinosaurios, pero no estaba la existencia del hombre. El desorden en la creación se conoce como el diluvio satánico. Esta es una hipótesis, señoras y señores, donde Satanás, al ser lanzado del cielo, desordenó la tierra en unión a los espíritus que en estos tiempos se denominan demonios. Reitero, esto es una hipótesis, que fueron creados, bueno, para sojuzgar la tierra bajo la dirección de Luzbel. En la ausencia del hombre, Dios, por el Espíritu, después de crear, tuvo que ordenar para traer a la existencia la figura del hombre. El término moverse es un verbo que viene del hebreo rakhab, que significa empollar. Propiamente, incubar es el acto de darle calor a las cosas para que se dé una formación y surja una creación, dándole comienzo a lo que no existía. Este término es tomado de las aves cuando se posan sobre sus huevos para crear y formar el polluelo. Ahora yo quiero que hagamos un análisis. En cuanto a la hipótesis que le decía de el supuesto daño que hizo Luzbel, y en cuanto a la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, yo quiero que usted haga un análisis con algo que ustedes lo han manejado y lo han quebrado siempre. Un huevito. Usted agarra un huevito y lo quiebra, lo abre. Pregunto, ¿usted ve dentro de ese huevo de la amarilla y de la clara, ve una vida ahí? ¿Cree usted que quebrándola, abriéndola como usted la abrió, está apta, está lista para crear algunas cosas? Como vida, no. Pero para crear algunas cosas para comer, sí. Se puede hacer una tortilla, se puede hacer un perico, se puede hacer una torta y para usted de contar. Pero para crear una vida nueva,
como tal no. Entonces entienda la palabra desordenada y vacía. El término desordenado no exactamente es que vino alguien y lo desordenó, sino que no estaba apto para lo que Dios había determinado llevar a cabo. Entonces el Espíritu Santo vino y hizo lo que hace el ave hembra en la mayoría de los casos, y en uno de los casos el ave macho, que llega y se posa sobre los huevos y comienza a darles calor por 20 días, 21 días. Y entonces, al cabo de los 21 días, o me imagino que ya por ahí a los 15 días comienza dentro de ese huevo a formularse unos cambios. Comienzan a verse cosas que no se veían. Y comienzan a gestarse una nueva vida, que de paso va a ser reproductiva. Entonces, más o menos en ese orden de ideas, podemos ver el desorden que dice Génesis que había, que no estaba disponible para llevar a cabo, en este caso, lo que Dios quería hacer. En primer lugar, la tierra estaba debajo de las aguas, porque cuando usted sigue leyendo, no dice que Dios hizo la tierra ya estaba hecha. Lo que hizo fue que ordenó a los mares que se juntaran en un solo sitio y sacó la tierra de debajo de las aguas. Una de las cosas que usted debe tener claro es que el globo terráqueo, del 100% del globo terráqueo, el 75% es agua. Entonces, si el 25% es masa, tierra, tranquilamente estaba hundido debajo de las aguas y tranquilamente puede volverse a hundir debajo de las aguas. En este caso Dios lo sacó porque necesitaba entonces que saliera lo seco para que en lo seco entonces comenzara la tierra a producir árboles, hierba, vegetación y luego animales para que estuvieran sobre ella, y de esa misma tierra hizo a Adán, porque a Eva no la hizo de la tierra, la hizo del producto que ya había hecho de la tierra. ¿Sí? Entonces, resulta que ese trabajo de creación, de traer a lo visible de lo que no se veía, ese trabajo lo hizo la persona del Espíritu Santo. Oiga, Dios daba el dictamen, ¿sí? Dios daba la palabra, pero la palabra es el verbo. Pero quien ejecutaba, quien ejecutó, quien trajo a la realidad fue la persona del Espíritu Santo. El término moverse en lo natural da la idea de que quien hace un acto de incubación en una forma estacionaria, en este caso, para hacer referencia al Espíritu Santo como creador en el acto de incubación. No se da la idea de forma estacionaria, sino en forma de ejecución, indicando que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y del verbo, formando parte de la Trinidad creadora como el Elohim. En el Salmo 33:6 se revela la participación del conjunto de la deidad en la creación. Citemos el pasaje. Oiga, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por la qué? Palabra de Jehová. Pregunto, ¿la palabra de Jehová quién es? ¿La palabra de Jehová qué es o quién es? El verbo. La palabra es verbo. Voy otra vez. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento. El aliento, hálito, ¿es quién? Espíritu. Por el espíritu de su boca. Hay dos términos en el pasaje que debemos estudiar desde el punto de vista etimológico. Estos son palabra y aliento. Palabra del hebreo dabar y del griego logos. En cuanto a la creación, estos términos indican la
expresión de un pensamiento que denota un dicho o afirmación de Dios. Toda la creación está ajustada a la palabra de Dios. Si Dios no dice, no será. Y si el gran yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. En el relato de la creación conseguimos los imperativos. Oiga, sea, haya, júntense, descúbranse, produzcan, dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para darle comienzo a un ejecute que trae como resultado la creación y formación del vasto universo. Para esta palabra, el dictamen es el verbo mismo, sin el cual no era posible la creación del universo. Juan 1:1 y 3, Colosenses 1:15 y 17, y Primera de Juan 1:1. Debemos tomar en cuenta una gran verdad. Si se requiere el agente que dictamina la palabra y se requiere de la palabra misma como dictamen, también es indispensable el agente que ejecute dicha palabra. Este agente es el Espíritu Santo. Quiero recalcar esto que acabo de decir. Debemos tomar en cuenta una gran verdad. Si se requiere el agente que dictamine la palabra, ¿quién es el agente que dictaminó la palabra? ¿Sea la luz? Dios en la persona de Jehová. Y se requiere la palabra misma. ¿Quién es la palabra misma? El verbo, que también es Dios. Como dictamen también es indispensable el agente que ejecute dicha palabra. Este agente es el Espíritu Santo. Aliento. Este término es uno de los significados de la palabra roatz, del hebreo y del griego pneuma. Este término es utilizado bajo muchas connotaciones en los textos sagrados, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. El término que se empleó en Génesis 1:2, Isaías 61:1, para hacer referencia al Espíritu Santo es el mismo que se utilizó en el Salmo 33:6, traducido como aliento en nuestras traducciones bíblicas, y según el contexto y la ilación del pensamiento, en el Salmo 33:6 se está haciendo referencia al Espíritu Santo como agente ejecutor en la creación. Debemos descartar, para complementar esta información, que el término dedo de Dios en los textos sagrados es utilizado para referirse en algunas partes al Espíritu Santo. El texto se le atribuye a la inscripción de los 10 mandamientos, es al Espíritu Santo por igual. Está registrado en forma paralela en Deuteronomio. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, cuando hablamos de las tablas de la ley, dice que fueron escritas por el dedo de Dios. Ahora pregunto yo, ¿es que Dios tiene el dedo como un cincel y comenzó a romper la piedra? No sé si ustedes han visto en las ventas de repuestos, hay un aparatico, no recuerdo cómo se llama, para marcar los repuestos que venden ahí para saber que salió de ahí. ¿Es que el dedo de Dios es así? No, más poderoso que así. Como un troquel. Ajá, algo como un troquelado, exactamente. Ahora, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, oiga, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 39:18. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 9:10. La inscripción que fue escrito en una pared por una mano que apareció
en advertencia al rey Belsasar por su idolatría, fue escrita por el Espíritu Santo. Entonces, de su presencia fue enviada, oiga, la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Daniel 5, 24 y 25. En el Salmo 8.3 se utiliza la misma expresión para hacer referencia al Espíritu Santo como el agente ejecutor, participante en la creación. El pasaje dice: cuando veo tu cielo, obra de tus dedos. ¿Sí? Jesús en su ministerio hace referencia a esta verdad tipológica que aparece en el Antiguo Testamento referente al deseo o al dedo, de Dios en relación al Espíritu Santo, cuando dijo: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios. Lucas 11:20. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, además de operar como agente ejecutor de la palabra en la creación, también es el encargado de sostener y sustentar el vasto universo, según lo dicho en en Hechos 17:25 y Hebreo 1:3. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo. ¿Quién es el Dios que hizo el mundo? En cuanto a la ejecución, el Espíritu Santo. Entonces Pablo está aquí en una reunión, en un gran, pudiéramos decir aquí, una concha acústica. Está como en un estadio, está como en una cancha con unas grandes gradas, y tenían cantidades de escultura, eso que nosotros ofensivamente llamamos muñequito, estatua, dijo el otro, estatua. La palabra correcta es escultura. Y Pablo le dijo: veo que soy bastante idólatra. No, ¿cómo le dijo? Veo que soy bastante religioso y que tienen muchos altares, pero veo que hay un altar donde no hay ninguna esfinge, no hay ninguna escultura, pero hay un letrero que dice: al Dios no conocido. Es decir, estos individuos eran tan amplios en su querer creer, porque no es que creían, en su querer creer, eran tan amplios que si había un Dios que ellos no sabían quién era, no sabían de dónde era, bueno, no se enojara, porque ahí, a ese Dios que ellos no conocían, le estaban dedicando ese pequeño espacio ahí. Y por ahí, Pablo, ¡pum!, se metió. Pablo no agarró y se puso a criticarle la esfinge o la foto o la escultura que tenían de San Antonio, de San Francisco, de ¿cuál es la que usan por aquí? La Coromoto. ¿De cuál otro? Ajá, no se puso a hablar de la Candelaria ni el Candelario tampoco. De nada de eso. ¿Qué dijo Pablo? Veo que soy bastante, que tienen ganas de creer y que incluso están intentando adorar a un Dios que ustedes no conocen. De ese que ustedes no conocen es que yo vengo a hablarle. Pero del que yo vengo a hablarle no es el que quedaron a martillo, con el cuchillo, con la lesna y
el esmeril y los otros materiales o metales, no. Yo vengo a hablarles del que creó esto. Yo vengo a hablarles del que los creó a ustedes. Yo vengo a hablarles del creador de los cielos y de la tierra. Y por ahí se fue, inteligentemente. ¿Se metió en lío con la gente? No. Cuando usted revisa ese escrito que está en Hechos, al final, parte de los que estaban ahí terminaron convirtiéndose a Cristo Jesús por la inteligencia y la sabiduría de Pablo. Porque primero le sacó los muñequitos y la escultura de aquí al corazón. Y después que se lo saque de aquí al corazón, ellos le van a decir, ¿y eso que tenemos ahí en la pared, qué hacemos con eso? Hipólito. Entonces Hipólito le va a decir, dámelo acá para yo esboronarlo. No. Agárrelo y machúquelo así con un martillo para que vea que ese no hace nada. Eso no se defiende, eso no tiene poder. Eso no. Pero el que usted le entregó la vida sí tiene poder. Amén. Ahora, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento. ¿Ese aliento quién? Y todas las cosas. Es decir, no solamente da la vida, sino que da aliento. No solamente da la vida, sino que nos preserva la vida. Es decir, los añitos que usted tiene en el Evangelio, que a veces nos gozamos y nos alegramos y nos sentimos así como orgullosos de que tenemos 30, 38 años en el Evangelio, no son gracias a su capacidad, a su inteligencia, a su soporte, a su aguantar. Es gracias a que el Espíritu Santo se lo ha aguantado a usted y a mí. Digan algo. Amén. Es que el Espíritu Santo no le ha parado a tantas necedades y tantos errores y metidas de pata que nosotros hemos hecho. Gracias a él que nos ha tenido toda la paciencia del mundo. Ahora, eso está, el texto que le decía, está registrado en Hechos 17, 22 al 25. En este pasaje, el término aliento es relativo al Espíritu Santo. La Escritura presenta un relato donde Jesús le trajeron una mujer sorprendida en adulterio para tentarle. El texto afirma que Jesús, inclinándose, escribió en la tierra con el dedo. Al parecer, lo que Jesús estaba haciendo es dándole paso a la intervención, al Espíritu que moraba en él, para que se diera mediante el Espíritu el convencimiento de pecado. El dedo de Jesús es posible que en el relato representa al Espíritu, y la tierra en el cual Jesús estaba escribiendo o escribía representaba posiblemente a los que tenían cada uno una piedra en la mano y estaban listos para apedrear a esta mujer. El detalle es que habían traído a la mujer sola, y el texto que Moisés escribió inspirado por el mismo Espíritu dice que había que apedrear a los dos, porque la mujer había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. No dice que se estaba masturbando para decir que estaba sola. Y si estaba en el acto de adulterio, pues para adulterar se necesitan dos. Así como para pelear se necesitan dos. Porque ¿quién pelea solo? Ok. Entonces, aquí tenían que haber traído los dos. ¿Qué pasó con el hombre? Dijeran por allí más adelantico los andinos, vaya usted a saber. Ahora, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso está en Juan 8, 6 y 9. El detalle está que cuando Jesús les dice a ellos que el que de ellos esté sin pecado,
que lance la primera piedra, pues todos estaban incurriendo en un pecado. ¿Cuál era el pecado en el que todos estaban incurriendo? Violar la ley, porque iban a apedrear solamente a la mujer y el hombre lo habían dejado irse. Algunos comentaristas dicen que puede que el que había estado en adulterio con esa mujer era alguno de ellos mismos, o era algún familiar. Entonces, por esa razón, no lo habían traído, no lo habían agarrado, porque estamos hablando del Sanedrín, 72 individuos y el resto de la familia. Estamos hablando de 72 individuos, estamos hablando de 72 esposas también, porque los miembros del Sanedrín todos tenían que ser casados. Y los hijos, entre 8 y 12 hijos cada uno. Si no lo sabía, vaya enterándose. Esa era la tipología de las familias hebreas en ese entonces. Ahora, lance la primera piedra. Ya usted sabe el resto de la historia. Ahora, señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Ahora la pregunta para cerrar bien acá, es decir, ¿quién redarguyó a estos hombres de que ellos también estaban en pecado? Y en vez de comenzar a tirarle piedra a la mujer, salieron caminando uno por uno. El espíritu que estaba en Jesús. El espíritu que estaba entre ellos, pero no estaba en ellos. Entonces, mientras Jesús escribía, ¿qué escribía en el suelo? No sé. Si usted está muy interesado, tome nota, téngalo ahí y cuando nos juntemos con él en las nubes del aire, le preguntamos. Y ahí tenemos el resultado, no se preocupe por eso. Hay gente sacando hipótesis. ¿Qué escribía Jesús? No sé, pero algo estaba escribiendo. De repente les escribió el texto que Moisés había ordenado, el que decía que en caso de que sea sorprendida alguien en adulterio, sean apedreados los dos. De repente estaba escribiendo ese texto. Y cuando ellos lo vieron en tierra, se acordaron que estaba escrito por allá y lo tenían guardado por allá en los rollos de la ley. Entonces esa palabra, más el espíritu que estaba en Jesús, los llevó a, vergonzados, a lanzar cada uno sus piedras por allá e irse caminando. Y luego Jesús levanta la mirada, no hay nadie, y le pregunta a la mujer, mujer, ¿te condenó esa gente? No, Señor, yo tampoco te. Vete y no peques más. Es el trabajo de Jesús. Y es el trabajo de nosotros, pastores, cuando alguien venga en esa condición. No es condenar a nadie, sino decirle que no pequen más y que se vayan y que procuren caminar y estar en santidad. Porque el ministerio que nosotros como pastores, maestros y los otros 3 ministerios estamos desarrollando es la continuidad del ministerio de Cristo, no el de Pablo, el de Cristo. Amén. Señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Ok. Jueces. En la vida de Sansón, todas su fuerza física procedían del Espíritu Santo. Jueces 14, 5 y 6. 16, 3 y 16, 28 y 31. Sansón en Hebrón, que significa del sol. En la tradición hebrea es uno de los últimos jueces de los antiguos hijos de Israel, mencionados en el Tanaj. Es descrito en el libro de los jueces, entre los capítulos 13 y 16. Sansón se caracteriza por una figura hercúlea, es lo que nos han mostrado, por su extraordinaria fuerza para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos, inalcanzables para la gente común. Luchar contra un león sin más armas que sus propias manos. Acabar con todo un ejército con solo una mandíbula de asno. O derribar un edificio. Pero algunos historiadores lo caracterizan con una figura débil,
de mediana estatura, y por esta causa era el asombro ante los que lo veían en acción, que de un hombre de porte endeble salía tanta fuerza, y por dichas acciones tan heroicas en la vida de Sansón en relación a su fuerza brutal, se le era atribuido al Dios de los hebreos toda la gloria y la magnificencia. Es decir, Hollywood, que es quien maneja la cultura en esta parte del mundo, se ha encargado de mostrarnos un Sansón, pero una bestia, una mole así. No, eso es lo que Hollywood nos muestra. Pero según algunos historiadores, Sansón era un hombre de talla pequeña, como se les dice ahora. No era un pisneo, era de talla pequeña. Ajá, pisneo o pismeo. Ok. No era uno así como de 2 metros como el pastor de ustedes, ¿no? Que imagínense si engruesa ese hombre, ¿no? Una mole, ¿no? Entonces, resulta que no, era chaparrito. Era así como un poco más pequeño que uno que llaman Rafael. Y así como más delgado todavía que él. Pero cuando el Espíritu venía sobre él, que ahí donde está el caso, escucha esto. Cuando el Espíritu venía sobre él, ¿por qué el Espíritu venía sobre él? Sencillo, porque no moraba en él. Entonces el Espíritu venía sobre él, de vez en cuando y de cuando en vez. Entonces el detalle es que esos textos y esos pasajes bíblicos nosotros los hemos pasado tanto tiempo y los hemos analizado tan profundamente, como decía aquel candidato, que se nos hace tan familiar ahorita cuando estamos orando, decirle Espíritu Santo ven sobre mí. No, eso fue allá en aquella dispensación, eso fue allá con aquellos hombres, porque no moraba en ellos. Ahora, usted y yo no debemos de decirle al Espíritu ven sobre mí, porque eso es una grave ¿qué? Ignorancia o desconocimiento. Ya la pensaron tan ruda, ¿no? Eso es una grave ignorancia, decirle al Espíritu Santo que venga sobre usted si mora en usted. Eso es como que los que somos varones aquí nos levantemos en la mañana y le digamos a Dios, Señor, hazme ser un hombre, Señor, hazme ser un hombre. Y Dios se preguntará, ¿y qué cosa hice yo? Pues? ¿Ah? Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que como ya estamos seguros que somos hombres, no se lo decimos, pero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, pedirle al Espíritu Santo cuando estamos orando por un creyente que venga sobre él, por favor, eso se lo podemos pedir al Espíritu sobre el inconverso, o para con el inconverso, pero para con el creyente no. Entonces, ¿cómo vamos a orar? No podemos orar por esa gente, sí. ¿Qué podemos decirle al Espíritu? Que fluya dentro de ellos, porque ya está en ellos. Así como la agua fluye de la tierra, porque la tierra está llena de agua por dentro, así como usted está lleno de sangre y de mala sangre, perdón, de buena sangre. Así como usted está lleno de sangre, entonces se hace una pequeña fisura, una pequeña abertura. ¿Qué va a salir por ahí? Sangre, porque es lo que tiene. Entonces, de esa manera, si el Espíritu Santo está en usted, ¿qué tiene que fluir? Espíritu Santo. Pero para que ese Espíritu Santo fluya, usted tiene que darle la libertad. Usted tiene que hacer morir lo terrenal en usted para que entonces pueda el Espíritu Santo fluir. Amén. Ahora, era atribuido a Dios o al Dios de los hebreos toda la gloria y la magnificencia. Este siempre ha sido el modelo de Dios. Sacar, oiga, valientes de los cobardes, según Jueces 6, 11 y 12. Multiplicar fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. Escoger al vil para avergonzar al sabio. Primera a Corintios 1, 28. De debilidad a sacar fuerzas. Hebreos 11, 34. Perfeccionar su poder en las debilidades. Segunda a Corintios 12, 9. Sin lugar a dudas, esta era la condición de Dios en Sansón, que en la debilidad
Dios sacó fuerzas, perfeccionando y multiplicando su poder en la debilidad de un hombre por su espíritu. Reyes, todas las virtudes que están en el Espíritu Santo descansaban sobre David y Salomón para gobernar en ellos. Había sabiduría, inteligencia, consejo, autoridad, conocimiento, honra. Según Isaías 11, 1 y 2, todo esto vino a reposar sobre Jesús, producto de la venida del Espíritu Santo sobre él. Saldrá una vara, oiga para acá, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, 1 y 2. Ahora, ese mismo espíritu que reposó en Jesús, óigame, ese mismo espíritu que reposó en Jesús, oiga, diga, está en mí. Está en mí. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué entonces no se ve en usted y en mí? Vamos a juzgarnos nosotros acá. Entonces, ¿por qué no se ve o se debiera estar viendo entonces en nosotros inteligencia, sabiduría, amén, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, sí, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová? Todo eso tiene que estarse viendo en nosotros, porque ese espíritu que estuvo en Jesús y que manifestó a través de Jesús todo lo que manifestó, ese mismo espíritu está en usted también. A que Jesús dejó que ese espíritu se manifestara en él, excelente, excelente. ¿Y por qué usted y yo no hacemos lo mismo? Si Jesús lo hizo, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? Parece que necesitamos parecernos a Jesús, ¿verdad? Acabamos de estudiar sobre Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces, eso que hemos estudiado sobre Jesús es lo que debemos ahora llevar adelante. Es lo que debemos manifestar. Es lo que debemos estar, escúcheme, pudiéramos decir, ardidos, no sé si esa palabra cabe, deseosos, ansiosos de que eso que se manifestó en Jesús se manifieste a través de nosotros, porque no era el poder del humano Jesús, no, era el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús, era la unción, según Hechos 10:38, esa unción que Dios Padre utilizó para ungir a Jesús, para que a través de Jesús entonces se dieran milagros, señales y prodigios. El detalle es que Jesús pasó por algo que se llama la kenosis. Eso lo vamos a ver más adelante, aunque yo creo que ya lo vimos, ¿no? ¿Sí? A alguien le toca socializar sobre eso mañana, la kenosis de Jesús, para que luego entonces venga la plerosis. Entonces, si en Jesús hubo kenosis, en Octaviano Torre también tiene que haber kenosis, ¿no? Pero eso no es solamente en Octaviano Torre, en todos los que están allá al frente también tiene que haber kenosis. Y en los que me están viendo por el video y oyendo también tiene que haber kenosis, para que pueda venir la plerosis. Si no hay kenosis, señoras y señores, jamás puede haber plerosis. Jesús, para volver en el poder del Espíritu, como dice Lucas, capítulo 4, verso, no recuerdo por allá, pero eso está después de que Jesús vino del desierto. Para Jesús regresar del desierto en el poder del Espíritu, tuvo que ir al desierto a la kenosis. ¿Sabe que Jesús no solamente estuvo en kenosis en el desierto, sino en varias otras ocasiones estuvo en kenosis? Y cada vez que el diablo le presentaba una oportunidad de recibir gloria de hombre o gloria humana, Jesús entonces se sometía a la kenosis. Un día alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños por allá. Y enseguida alguien dijo: este es el hombre que necesitamos para coronarlo como rey sobre nosotros. Porque no es que nos da la bolsa
La propia, ¿no? La bolsa y ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama la proteína? Nos da la bolsa, nos da la proteína, nos tira los bonos, pero día bueno, ese es el que necesitamos como rey. ¿Y qué hizo Jesús? Pa'l monte cogió. Eso se llama kenosis, se negó. Entonces, muchas cosas quiere el Espíritu hacer a través de nosotros. No me escucharon nadie. Muchas cosas quiere hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero no sé cómo estamos nosotros con la kenosis. El que le toca hablar eso mañana, a fin que se duro yo, que yo lo voy a apoyar bastante. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima clase. Ay, no.